Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque nos permite este espacio, este tiempo para compartir juntos. En esta oportunidad vamos a tener un estudio bíblico que el tema que se va a tocar es profecía bíblica. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, muchos se están preguntando cuándo vendrá el Señor, cómo será cuando venga el Señor. La Biblia tiene mucha palabra para enseñarnos, mucha doctrina para enseñarnos acerca de lo que será el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo y demás cosas que vamos a ir viendo y estudiando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La enseñanza de la Escritura es precisa. Nadie os engañe en ninguna manera. Para no ser engañados, la única manera que tenemos es no desconocer la palabra de Dios. Y para no desconocer la palabra de Dios debemos estudiarla. Así que este tiempo, este espacio, que nos sirva a cada uno de nosotros para poder meditar, profundizar algunas cosas que ya sabemos, otras cosas que no las sabemos, y el Señor permita que podamos entender e interpretar la Escritura no solamente para saberla, porque si lo que vamos a estudiar solamente llena nuestras mentes, pero no llega a calentar nuestros corazones, es una teología vana que no sirve para nada. Pero sin embargo, que la palabra que vamos a aprender sea de beneficio para nuestra vida espiritual, para caminar más cerca del Señor cada día, para dejar nuestra vana manera de vivir y aferrarnos a Jesús, a quien esperamos que un día regrese por cada uno de nosotros. En este tiempo, estas lecciones que vamos a tener estos días jueves, hemos invitado a un hermano que se llama Samuel Pérez Milios, y él nos traerá la consideración de la palabra del Señor. Así que, bueno, lo vamos a conocer, tal vez algunos lo conozcan y si no otros lo van a conocer. Este tiempo va a servir para estudiar la sana doctrina, estudiar la palabra del Señor, y el tema puntual es profecía bíblica. Que el Señor les bendiga a cada uno. Estimados amigos y hermanos, he recibido en los últimos días bastantes preguntas sobre acontecimientos que van a venir, eventos que van a producirse en relación con la Iglesia y en relación con el mundo. No hay duda que el problema que estamos viviendo en este entorno social de nuestros días con la pandemia mundial del coronavirus despierta ciertas inquietudes en muchas personas que desean conocer algo más acerca de los eventos futuros. Por eso, con la ayuda del Señor, vamos a empezar una serie que va a tratar, va a tocar, va a considerar estos aspectos futuros de los eventos que van a producirse conforme a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia y estudiar algo acerca de lo que ella revela proféticamente sobre el tiempo venidero. No podemos olvidar que la Biblia es la revelación que Dios hace de sí mismo para ser conocido. En la carta a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1,
Leo estas palabras, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, Dios ha hablado. No ha guardado silencio nunca, porque el interés de Dios es que el hombre le conozca. Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Dice literalmente en Juan capítulo 17, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De manera que el Dios de la gracia, de la bondad, de la misericordia, se revela. Y lo hace primeramente de una forma sencilla, yo diría simple, pero muy eficaz, muy eficiente, muy activa, muy real, por medio de la naturaleza. Pero de forma especial Dios ha dicho quién es, cómo es, qué quiere hacer, cuál es su proyecto, cómo quiere ser adorado, y lo estableció a lo largo de los años en la palabra suya por medio de los profetas. No existen hoy revelaciones nuevas acerca de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, al mundo, y nos dice el escritor de la carta a los Hebreos que el discurso definitivo de Dios se llama Hijo. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Cristo. ¿Queremos saber cómo ama a Dios? Miremos a Cristo. ¿Queremos saber la omnisciencia de Dios? Miremos a Cristo. Desde que Cristo vino al mundo, Dios guarda silencio en cuanto a revelación personal sobre sí mismo, no así sobre acontecimientos que van a venir, sobre eventos futuros, sino específicamente sobre Él. Quiero hacer una primera advertencia en un mundo lleno de interpretaciones subjetivas. Es enormemente fácil oír hoy, especialmente lamentablemente desde los púlpitos de las iglesias, que alguien diga: Dios se ha revelado a mí esta noche y me ha dicho que, y yo voy a deciros ahora lo que Él me dijo, porque es palabra de Dios. Eso no es verdad. Dios se revela solamente por la Biblia. Y es el Espíritu de Dios que conduce a cada uno de los creyentes a una reflexión sincera y seria acerca de lo que Él es y de lo que Él quiere que le rindamos de forma de vida, de adoración, de reconocimiento. Y esto lo revela por su palabra. De modo que cuando yo estudio la Biblia, no importa lo que sea, no importa si tiene que ser el estudio de un salmo, o tiene que ser el estudio de un pasaje histórico, o tiene que ser una revelación profética, la Biblia es un libro que tiene que ser interpretado. Como tiene que ser interpretado, tenemos que preguntarnos, primeramente, ¿qué es la Biblia? Yo sé que todos o la mayoría de los que estáis viendo este estudio esta mañana, tenéis claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios ha sido comunicada a los autores elegidos por Él a lo largo de los años. Y que el mensaje que esos autores humanos, a lo largo de más o menos 1400 años y unos 35 escritores diferentes, todo lo que ellos escribieron ha sido impulsado, comunicado por Dios y constreñido para hacerlo. De manera que cuando yo voy a la Biblia y pregunto cómo ha llegado a nosotros esta revelación admirable, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su segunda epístola y en el versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, no es reflexión de hombre, no es filosofía humana, no es ciencia humana. La Biblia entera es la palabra de Dios. Ahora notad que el apóstol Pedro dice que estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la primera verdad sobre inspiración está en este versículo. Este verbo inspirar
es el verbo empujar, el verbo orientar, el verbo podría ser también constreñir. Dice este versículo de Pedro esta verdad de esta manera. Dios comenzó escogiendo soberanamente la persona que Él determina. En segundo lugar, le da la capacidad para que perciba el mensaje de Dios. En tercer lugar, le exhorta, le invita, le constriñe para que lo escriba. Y todo cuanto ese hombre, esa persona ha escrito es únicamente la palabra de Dios. Puedes verlo en muchas ilustraciones bíblicas. Por ejemplo, abres la profecía de Jeremías y descubres en el capítulo 1 que Jeremías dice: lo que yo estoy escribiendo es lo que Dios me dijo. Palabra de Dios. Pero también dice que Dios lo escogió desde antes de su nacimiento para darlo por profeta a las naciones. Y Jeremías está profetizando y Jeremías tiene serios problemas, como ocurre siempre cuando se predica solo la palabra de Dios. Tiene serios problemas en la sociedad, es despreciado, es aborrecido por las gentes, es castigado injustamente, etcétera, etcétera. Y un día Jeremías, permitidme decirlo de esta forma tan coloquial, se enfada. Y dice a Dios: se terminó. Desde hoy no voy a hablar más en tu nombre, porque mira lo que me ocurre. Me sonrío, porque me imagino al Dios del cielo, el Padre infinito, mirando a Jeremías y diciendo: qué enfadado está hoy este chiquito. Y le dice al profeta: mira, voy a trabajar dentro de ti para que descubras mi soberanía en tu ministerio. Y dice el profeta que sintió un fuego que lo quemaba dentro de sí, era más fuerte que él, y dice: dice a Dios, y me has vencido. ¿Por qué me has vencido? Porque Dios había determinado que Jeremías fuese su profeta a las naciones. Punto final. Segunda cuestión importante en el día de hoy. Se cuestiona la soberanía de Dios. No se predica soberanía de Dios. El Dios del cristianismo actual es un Dios chiquito. Se queja por todo, pide por todo, ruega por todo y generalmente no es capaz de llevar a cabo su propósito. No es mi Dios ese. Mi Dios es soberano. Y este soberano Dios estableció que la palabra suya fuese escrita, escogió hombres para hacerlo, le revela el mensaje, los conduce para que lo que escriban sea la palabra de Dios. Y de pronto el apóstol Pablo habla de la consecuencia de ese escrito. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol dice que toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada, dice Pablo. Ahora, el verbo que utiliza Pablo no es el verbo que utilizó Pedro. Pedro habla de impulsar, de empujar. Pablo habla de soplar. No tiene palabra para expresar esa idea. Y lo que Pablo hace es, permitidme decirlo así, inventarse una, escribir una. Y esa palabra que Pablo ha escrito referente a la inspiración es la palabra soplada por Dios. De manera que, si me permites ilustrarlo de una forma muy simple para que cualquiera lo entienda, cuando el Espíritu Santo de Dios verifica el escrito del profeta y ve que todo lo que el profeta escribió, todo lo que el evangelista escribió, todo lo que el salmista escribió, corresponde solamente al mensaje que Dios le ha comunicado, sopla sobre el original del escrito, el primer escrito bíblico, y cuando Dios sopla, le comunica vida. Por eso en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice que la palabra de Dios es penetrante, es actuante, dice es eficaz. Y esa palabra eficaz, ese adjetivo eficaz, necesitaría por lo menos dos adjetivos para darle el completo sentido que tiene. La palabra de Dios no solamente es eficaz porque actúa para lo que Dios la envía, sino que es eficiente.
porque tiene poder para convencer, para redarguir y también para condenar. Mis queridos hermanos, la Biblia es plenariamente inspirada por Dios, ¿lo crees? No solamente las ideas, como algunos por ahí dicen, no solamente ciertos conceptos, dejando al arbitrio del autor que escriba lo que le parezca mejor sobre otras cosas. Cristo dice que ni una jota, una iota, ni un tilde de la ley pasará. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. De modo que los signos más pequeños del escrito han sido soplados también por el Espíritu Santo, y toda la Escritura, sin distinción alguna, es palabra inspirada de Dios. ¿Crees esto? Permíteme llevarte a una reflexión. Si creyéramos que la Biblia es plenariamente inspirada, la leeríamos más, la estudiaríamos más, la amaríamos más, la predicaríamos más y, sobre todo, viviríamos más conforme a esa Biblia. Ahora, la Biblia es un libro de muchos estilos literarios. Al principio tenemos 5 libros que le llamamos el Pentateuco. Se le llaman el Pentateuco no solamente Pentacinco, sino que habla de estuches, como si estuviesen guardados en 5 estuches. Son los libros de Moisés únicos de ese género en la Biblia. Después vienen los libros históricos. Selección divina de la historia humana. Luego los libros poéticos. Después los proféticos. Luego los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El libro histórico bisagra, que es el libro de Hechos. Las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, Santiago, Judas, Hebreos. Y finalmente concluye con una panorámica profética admirable en el libro de Apocalipsis. Ahora, cada uno de esos conjuntos literarios de la Biblia tienen también sus propios estilos, a los que tenemos que estar atentos. La mejor manera de interpretar cualquier escrito es la interpretación histórico, gramático, literal. De manera que si yo escribo en un libro mío, escribo una frase cualquiera, algunos afirman que esto ha sucedido. Digo, por ejemplo, estas palabras. Se entiende que el que lo lea comprende que yo estoy refiriéndome y afirmando algo que ha ocurrido. No se le ocurre alegorizar eso, y cuando dice, afirma que algunos dicen, está tratando de decir lo que no dice la frase en sí, sino que la interpretan literalmente. De esta manera, tenemos que interpretar la Biblia. Hay un sistema interpretativo que algunos usan, que es el sistema alegórico. Es decir, lo que dice el texto no es exactamente lo que Dios quiere decir. Tenemos que buscar lo que Él quiere decir en un significado profundo que está por debajo. Y cada autor que busca ese significado interpreta la Biblia a su forma y a su capricho. La única manera de interpretar correctamente la Biblia es formulándonos esta reflexión. ¿Qué dijo Jeremías? Cuando lo dijo, ¿para quiénes lo dijo? Con las palabras que las dijo. De manera que cuando yo interpreto así, tengo la garantía de no equivocarme en el mensaje. Esto también ocurre en el asunto profético. La profecía debe ser interpretada literalmente siempre y cuando no tenga alguna figura de lenguaje que no me lo permita interpretar así. Pongo un ejemplo, no de la profecía solo, sino de los salmos. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, ¿qué es eso de abrigo del Altísimo? Una figura de lenguaje. El que vive amparado, cobijado por Dios, estará exento de cualquier tipo de dificultad porque está a su sombra. Me voy al Salmo 23 y leo aquel versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo puedo yo eliminar una sombra? Pues la forma de eliminar una sombra más eficaz es cuando otra sombra mayor cubre esa sombra y esta sombra desaparece. Por ejemplo, estás viendo un árbol
en plena luz del día, bajo el sol, y proyecta sombra, y de pronto viene una nube y se pone por encima del árbol, y desaparece la sombra del árbol, porque otra sombra mayor lo cubrió. De ahí que el Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Figuras de lenguaje. También en profecía tenemos que estar atentos a las figuras del lenguaje. Hay pasajes de la profecía que describe ciertos movimientos de seres, por ejemplo, de ángeles caídos o de demonios, que los compara con animales, con escorpiones, con no sé cuántas cosas, y tenemos que entender ahí que Dios está utilizando una figura para enseñar una verdad. Ahora, la interpretación bíblica que vamos a seguir en este tiempo de examen de algunas profecías es la interpretación literal. Hay otra forma de interpretar la Biblia que se llama interpretación dogmática, que busca apoyar lo que hay que creer en textos bíblicos, no al revés. Es decir, la fe aceptable por el creyente no se origina en textos que se estudian, sino al revés. Presentamos una posible verdad de la fe y buscamos textos que la sustenten. No os olvidéis que cuando tú seleccionas un texto fuera de su contexto, lo conviertes en un pretexto. De ahí que hay algunos que hablen de que la salvación puede perderse buscando textos que nada tienen que ver con eso. Y diciendo que solo el que persevere hasta el fin será salvo, cuando tiene que ver con los creyentes en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la tribulación, Israel en el tiempo de la tribulación, los salvos en el tiempo de la tribulación. Nada tiene que ver con la pérdida de salvación. Por tanto, vamos a centrarnos en la interpretación literal de la palabra de Dios. Ahora, cuando tú vas a la profecía bíblica, sobre todo la profecía, los eventos futuros, porque hay gran parte de la profecía que está cumplida, ya se ha cumplido. La historia la llevó a demostración práctica de que lo que Dios dijo se cumplió. Bueno, ya se ha cumplido, no tenemos problema. Pero cuando hablamos de acontecimientos, de eventos, mejor dicho, no tanto acontecimientos, eventos futuros, tenemos que tener muy en cuenta los sistemas interpretativos de las distintas escuelas interpretativas. Tenemos un sistema de interpretación que se llama el sistema amilenial, en donde ese sistema no cree que el milenio va a existir, que Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra, y que la resurrección es solamente una al final de los tiempos para justos que van a la gloria y para injustos que van a la perdición. No puede sustentarse ese método en gran parte de los pasajes que el Nuevo Testamento presenta para el futuro. Estos que piensan de esta manera utilizan una forma interpretativa que es ya cumplida, es decir, un cumplimiento hecho ya. Es una forma preterista. Lo que hay ahí no es para el futuro, se ha cumplido. Por ejemplo, cuando se habla de los eventos del capítulo 24 y 25 de Mateo, especialmente el 24, dice esto se cumplió todo cuando los romanos quemaron, derrotaron a los judíos y quemaron la ciudad y dispersaron al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. No es así. No es así. Luego hay otro sistema que acepta que los acontecimientos van a producirse y se llama, habitualmente se conoce como interpretación dispensacional, se le llama el dispensacionalismo. Perdonadme que haga una reflexión. Todos los ismos y los istas son malos. Paternal, bueno. Paternalista, malo. Por tanto, el sistema no es dispensacionalista, es dispensacional. Es una hermenéutica, no una escuela teológica. Y con la hermenéutica dispensacional de que Dios se ha revelado y ha actuado a lo largo de los tiempos y tiene tiempos previstos para el futuro, podemos entender la profecía consecuentemente con la revelación de Dios. Dentro del sistema dispensacionalista hay un sistema llamado dispensacionalista histórico.
Este sistema viene de la mano de algunas personas, como Scofield, por ejemplo, que llegan a hablar de distintos evangelios, evangelio de la gracia, evangelio del reino, evangelio del futuro, de la tribulación. Vienen a decirnos también que los capítulos del Sermón de la Montaña no son para la Iglesia, son para Israel, porque es la ética del reino. La pregunta que formulo inmediatamente que se me dice esto es esta: ¿cómo se entrará al reino milenial de Jesucristo? Nicodemo preguntó a Jesús y Jesús se lo dijo: si no nacieres de nuevo, ni verás ni entrarás al reino. Y Pablo me dice que espiritualmente me ha liberado del poder de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? Al reino. Luego, si la ética del reino es lo que Cristo describe en esos capítulos, y yo estoy en el reino, en el tiempo actual, en el momento actual, esos capítulos son para mí. Y la enseñanza de ellos es una enseñanza para mi vida. Algo más. Las distinciones entre Israel e Iglesia son evidentes y necesario tenerlas en cuenta. Dios ha prometido a Israel promesas de tierra, bendiciones temporales que no ha podido cumplir o no ha cumplido, no se ha dado el cumplimiento de ellas. ¿Se van a cumplir? Por supuesto. Dios lo ha determinado y durante el reino de Jesucristo esas promesas dadas a Israel, al Israel salvo, van a cumplirse. Pero los hombres no se han salvado de distinta manera a lo largo de la historia. El primer hombre que fue salvo en la tierra después del pecado fue salvo por gracia mediante la fe. Los hombres que se salvan hoy se salvan solo por gracia mediante la fe. Y los hombres que se salvarán, el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva, será salvo por gracia mediante la fe. No hay distintos evangelios para apuntar a la salvación. El que cree es justificado, el que no cree es condenado. Por tanto, cuando alguien dice que el evangelio del reino es el evangelio que predicaba Juan, que el evangelio de Juan difiere del nuestro, yo pregunto, ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Solo eso? Ese es el primer punto. El segundo punto es este: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es tu evangelio y el mío o no? Sí, porque el evangelio de la Biblia es un evangelio eterno. De la misma manera que el plan de salvación es eterno, que Dios lo realizó y programó antes de ninguna acción suya, antes de que nadie de la Trinidad se exteriorizase, Dios determinó solidariamente salvar al pecador. El evangelio que proclama ese mensaje es también un evangelio eterno, porque sale de Dios y no de los hombres. Ahora, dicho todas estas cosas, tendríamos que ocupar todavía un tiempo más, pero voy a concluir esta introducción al estudio de la profecía, indicándoos que la profecía se estudia no para saber cosas del futuro, sino para vivir a la luz de la esperanza. La profecía es esencialmente una panorámica que el Dios de la historia da de lo que va a acontecer. El Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Está sentado en su trono y ejerce soberanía y autoridad. Y el Dios de la Biblia conduce la historia conforme a su propósito y para su plan. Lo veremos cuando hablemos de los imperios que ha habido en el mundo. Y en este momento el Dios de la Biblia sigue sentado en el trono y sigue determinando la historia y sigue orientándonos y dándonos una panorámica de lo que va a suceder. Pero no hay señales para cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia de Dios.
Las señales son para Israel y para las naciones, no para la Iglesia. Algunos están, perdonadme la expresión, dispensadme, palabras un poco enfáticas, algunos están locos buscando señales. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Va a venir el Señor, los va encontrando buscando señales en lugar de estar esperándolo a Él. Hermanos míos, si la Biblia se estudia para conocer más acerca de cómo vivir consecuentemente con ellas, es una bendición. Si se estudia para saber más cosas y para descubrir asuntos técnicos, hemos perdido el tiempo. Toda teología que calienta el cerebro y deja frío el corazón no es una buena teología. Pido al Señor su ayuda sobre este estudio y espero veros en la próxima ocasión. Que el Dios de la gracia añada su bendición.